Ok, bueno, pues vamos a explicar, si se dan cuenta, de manera muy gráfica y didáctica. Ya saben que, bueno, las personas que ya han estado en contacto con esta enseñanza, saben que pues me gusta hacer las cosas así como que didácticas, con metáforas, con analogías. Y bueno, hoy vamos a explicar la inteligencia espiritual. Con todo esto que tenemos aquí, parece que me convertí en un bartender, pero no. Vamos a explicar. Bueno, resulta que estamos, bueno, cuando un ser humano llega a la Tierra, nace, llega así, ¿no? Totalmente sin, en blanco, por decirlo así. Y entonces es ahí donde, bueno, pues los papás, por llamarle así, pues se encargan de irle grabando, enseñando. El niño, la persona pequeña, pues tiene el cerebro humano, tiene esa capacidad de ir pues aprendiendo. Y entonces llega un momento donde pues aprende. Pero entonces ahí significa de los dos papás Sí. o de una enseñanza Sí, y otra. de los vamos ahorita a ponerlo así, de ¿Papá y mamá? Ah, ok. Y así es como queda ¿cómo se llama? La persona que llegó a este mundo, ¿sí? Esto que le ponemos aquí, pues son creencias, ideas, religión, también todo está, cultura, educación, crianza, y pues mil cosas más. También llega a haber cosas, pues, lindas, bonitas, ¿sí? Cosas, pues bueno, quizá no tan lindas, pero pues también padres, ¿no? Y entonces se empieza a hacer toda una, pues como decirles, una revoltura de cosas, de ideas, de creencias. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Esto es un cóctel casi, casi. Bueno, y así pasa pues, con los seres humanos, vamos aquí a hacer otro papá, otra mamá, y graban a otro infante con todo un condicionamiento. Nada más que miren, a este ya le tocó otra experiencia. Estas que pongo, los sólidos, son cuestiones como más, pues, densas, como experiencias que se quedan ahí grabadas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está. ¿Experiencias positivas o negativas? Positivas y negativas. Esta vamos a pensar que es un limón, vamos a pensar que es una experiencia algo agria, ¿no? Pero pues como les digo, también hay experiencias pues positivas, por llamarles así. Experiencias agrias podrían ser, no sé, algo que te haya pasado de pequeño fuerte, ¿no? Así Sí, como el abandono de tu papá, sí, todo como... eso. Todas esas cosas que pues nos van dejando marcados y que pues no tenemos de alguna manera conciencia de que están ahí, pero ahí están, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en esta época donde gracias a la información, a la tecnología y a la información que pues nos llega de todos lados, nos damos cuenta que hoy en día de estar así, podemos estar así. Nos llega una foto. ¿Cómo? No se alcanza a ver. Bueno, aquí hay una foto de un vasito, ¿sí? En blanco, ¿no? Con agua Transparente, simple. Con agua simple, ¿sí? O nos llega la foto del millonario, ¿no? El vasito amarillo es la foto del millonario y dices, no, pues yo también quiero ser así, ¿no? O la foto del vasito rojo que dices, wow, el amoroso, el que está bien en todo lo del amor, ¿no? Y entonces nosotros queremos, ¿sí? Esta persona dice, no, pues yo quiero ser así. Esto que tengo hay que cambiarlo. No me gusta. Ahí están todas esas emociones, creencias, etc. ¿Sí? Dice, no, pues yo estoy muy raro, a mí no me gusta ser así, yo quiero ser transparente, ¿no? Entonces estamos bombardeados de información y queremos cambiar.
Y es ahí donde ahorita en esta época estamos en la etapa de la inteligencia emocional, donde nos dice que nosotros podemos cambiar esto, ¿sí? Que podemos cambiarlo. También estamos en la época de la sanación, la transformación. ¿Qué tendría que pasar para que este vasito pues realmente pudiera ser así como quiere, ¿no? Transparente. Pues quitarle todo eso. Bueno, pues estamos en esta época donde el proceso, hay distintas técnicas a nivel emocional, que lo que hacen es hacer esto, ¿no? Te empiezan a llenar de otro para que tú finalmente puedas ¡wow! ¿No? Ya es transparente. Sanarte y transformarte. ¿Sí lo vemos? Sí. Pero siguen viendo ahí los acontecimientos. Hay cosas que sí, que siguen habiendo ahí y que definitivamente no vamos a poder cambiar. Esas son las cosas que no nos hemos dado cuenta todavía, que hay cosas que se van a quedar ahí, ¿sí? Y que no van a cambiar. Ok, bueno, déjenme nada más aquí, va a ser... Voy a ocupar el... Bueno, entonces, pues resulta que ya esa persona ya se transformó, ya se... Bueno, lo voy a poner... Estoy aquí haciendo un relajito, pues estamos aquí como los niños jugando, ¿no? Bueno. Resulta que ya se transformó y obviamente pues la otra persona lo que quiere pues también sería transformarse. Entonces aquí estamos en esta época donde el chiste es estar así, lo más cercanos a la expectativa, ¿sí? A la expectativa que tenemos de... Gracias. Gracias, Marín. Ok. Bueno. ¿Qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual la vamos a explicar en este término. Fíjense, si vamos a pensar que yo estoy allá de aquel lado y les digo, y te digo a ti, por ejemplo, Marilyn, oye Marilyn, tráeme un vaso para yo servirte agua. ¿Alguno de estos vasos te serviría? ¿Alguno de estos dos? Te digo, hay dos vasos ahí en el mueble del salón. Tráeme un vaso para servirte agua. ¿Alguno de estos te sirve? Pues no, porque están llenos. Efectivamente, están llenos. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que mientras sigamos llenos, no va a poder pasar algo más allá. ¿Qué es lo que pasa cuando logramos nosotros transformarnos? De hecho, es algo de las cosas que yo digo que sería de las peores cosas que te podría pasar. ¿Por qué? Porque si tú logras de alguna manera llegar a este punto, si llega alguna persona, ¿sí?, con esta situación o con esta situación, distintas creencias, distintas cosas, lo que vas a querer es huir, no vas a querer acercarte a esas personas. Entonces esto te va a ocasionar un distanciamiento, separación, rechazo. Vas a decir, no, yo ya sané, ya no quiero que me vayan a contaminar. Y entonces huyes, corres, ¿sí? Porque dices, si me quedo aquí, puede ser que estos sean tóxicos y me contaminen. Pero entonces, ¿qué es lo que me empieza a regir aquí? El miedo. El miedo. ¿Dónde quedó esa sanación, ese bienestar? Se convirtió en miedo porque tengo miedo de que alguien... No, si yo ya estaba bien, si yo ya había sanado, ¿cómo es posible que ahorita ya, mira, esta es persona tóxica, ya me contaminó y esta persona también ya está, de su experiencia desagradable, ya me llenó. Ya me llenó. Entonces, si nosotros seguimos en esta etapa, nos vamos a llenar de miedo, ¿sí? Y vamos a estar huyendo. También cuando tú llegas a ese punto de sanar, te conviertes en un crítico de las demás personas.
Porque dices, no, bueno, pues otra vez a sanar porque ya me contaminaron. Entonces otra vez empiezas con tus procesos. Y hay algunas cosas que ya no se van. Pero bueno, ya estás otra vez nomás blanco y puro, ¿no? Transparente. Esta persona se convierte, como le ha costado mucho trabajo, le ha costado tiempo, entonces se convierte en crítico de las otras personas y le dice, es que tú, si yo ya lo logré, tú también deberías de lograrlo, ¿sí? Tú también deberías de lograrlo. ¿Cómo es posible que todavía sigas siendo cafecito y tú blanco, no? Vamos a ponerle un poquito más aquí de esta. Y entonces, lejos de poder ayudar, lejos de poder realmente pues contribuir en este plano terrenal, nos convertimos en unos críticos de los demás. Juzgamos desde ahí a los demás. Entonces, como te decía, por ejemplo a ti, Marín, que si yo te digo, ¿cuál de estos vasos te sirve para que yo te pudiera servir agua? ¿Qué me dirías? Pues ninguno, porque todos están llenos. Efectivamente. Entonces, ahora, si te digo, de estos vasos, ¿cuál te sirve? El vacío. El que está vacío, ¿sí? Fíjense que en este mundo, las cosas que son sólidas, que están así, ocupadas, pues sirven para ser poseídas, ¿sí? Sirven para tenerse. Aquí es donde vamos a esta parte de la inteligencia espiritual, porque ahí es donde nos damos cuenta que los espacios vacíos son los que hacen funcionales a las cosas, ¿sí? Lo que hacen que las cosas puedan ser utilizadas y servibles, servir. Entonces, la inteligencia espiritual no va a tratar de convertirse en algo o en alguien, ¿sí? Miren, voy a sacar ahorita estos de aquí porque vamos a hacer una analogía fíjense. Ok, vamos a pensar que aquí ya. Estos dos vasos, ¿sí? Tienen una característica similar, se parecen en algo. ¿Qué podría ser? ¿En qué se parecen estos dos vasos? Que son de plástico. ¿Sí? Y son transparentes. Efectivamente. Los dos se puede, hay transparencia. Y eso es donde estamos ahorita, pues por la etapa en la que estamos, que es lo más normal, por la actual evolución de la conciencia humana, ¿sí? Cuando yo te digo, eres luz, eres amor, te lanzo una bendición, etc. Sí, te sigo llenando, porque al final te sigo llenando, ¿sí? De esta, ahorita en este de agua, de líquido blanco, pero al final esto jamás va a ser igual a esto. No, eso está lleno de conceptos. Esos son conceptos, esos son ideas, todavía sigues estando lleno. Si yo le digo a Marilyn que otra vez, oye, ¿qué vaso te sirve? Tráeme uno para servirte agua. Sigue sin servirte ninguno, porque aunque este se parece a este, que este es el vaso del funcional, el útil, sigue estando lleno. Entonces, aquí es donde estamos todavía en esta etapa, por eso vamos a empezar a ir hacia allá, hacia la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, la inteligencia espiritual es esta capacidad de vaciarnos, por llamarlo así en este ejemplo. Porque ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a pensar que este es papá y este es mamá, y entonces nace un nuevo infante y ya. ¿Sí? La inteligencia espiritual no tiene nada que ver con sanar, con transformación, ¿sí? Ni con esta parte de querer, corregir algo que esté mal. Tiene que ver con la capacidad de vaciarnos. Porque cuando yo puedo vaciarme, puede llegar lo que sea. No importa. A lo mejor puedo tener una experiencia de amor rojo, pero también puedo tener una experiencia más oscura.
Y a lo mejor puedo tener una experiencia que no me deja un buen sabor de boca o que no me deja un sabor agradable, ¿sí? Y a lo mejor me puede ir bien. Este es como el del dinero, ¿no? También, ¿por qué no, no? Y entonces, si yo, gracias a la inteligencia espiritual, tengo esta capacidad de vaciarme, ya no necesito sanar nada, no necesito que las cosas sean de diferente forma, ¿sí? Al final, el amor, una de las cosas que hemos visto aquí es que el amor es aceptar incondicionalmente, ¿sí? Vamos a pensar que esta persona está, bueno, no, esta persona trae igual experiencias dolorosas, de amor, experiencias también alegres, dulces, ¿no? Las gomitas, amargas, un limón, pues bueno, unas ya medio que se están haciendo oscuritas, ¿no? Bueno, aquí estamos jugando, ¿no? Ok, conoce a esta persona, ¿sí? Y si yo fuera este vasito que ya está muy sanado, por llamarle así, muy transformado, ¿sí? Pues la voy a rechazar. Lo que menos quiero es que se me acerque, porque me va a contaminar, ¿sí? Porque yo ya cumplí al final con una expectativa, como lo veíamos aquí, ya cumplí esta imagen. Y entonces lo que menos quiero es que alguien se me acerque. Y esto crea rechazo, crea separación. Ahora, si yo tengo la capacidad de vaciarme, cuando llega una persona, puedo recibirla. Puedo amarla. Esta va a ser la capacidad de amar. Y como yo ya conocí la capacidad de amar, de recibir, de aceptar incondicionalmente, pues también yo puedo vaciarme. Y al final también voy a lograr que esa persona pueda conocer esa dimensión. ¿Sí? ¿Sí va bien o no? Sí, muy bien, perfecto. Ok, bueno, entonces, eso es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, esto que le llamamos vacío, lo trabajamos aquí y se llama estado de presencia. Aquí lo llamamos el estado de presencia. Eso es a lo que llegamos en esta enseñanza. ¿Sí? Porque podemos nosotros encontrar a una persona igual, a lo mejor, pues muy oscura, ¿no? Vamos a poner que trae aquí como, esta está muy oscura, ¿sí? Pero, como les digo, como yo tengo esa capacidad de vaciarme, puedo recibirla, ¿sí? Y amarla. Y al final, no necesito yo quedarme con eso, porque esa es mi inteligencia espiritual, la capacidad que yo tengo de vaciarme. Ahora, esta capacidad que tiene el ser humano, ¿sí? Tiene que ver con lo que le llamamos iluminación espiritual. ¿Qué es la iluminación espiritual? Una persona, un maestro iluminado, tiene esta capacidad de vaciarse, pero, ¿qué creen? Que ya es como un permanente, vamos a llamarle así. Aquí le voy a hacer un orificio al vasito para que se vea. Esto va a ser la iluminación espiritual, ¿sí? Esto que hizo Jesús, esto que hizo Buda, esto que hizo todos los maestros iluminados, tienen que ver con esto. Y así como estoy cortando el vaso y haciéndole un orificio, también duele. Sus procesos de ellos, se habla de Jesús de 40 días en el desierto, Buda de 49 días debajo de una higuera, y es como, vamos a llamarlo así, doloroso a nivel emocional. Pero entonces cuando yo ya tengo esta capacidad, ¿sí?, de arraigarme en la presencia es un estado donde estás, como le llamamos en los 3 principios de la inteligencia espiritual: cero juicio, cero apego y cero resistencia.
para que nos demos más o menos una idea. Imagina, por ejemplo, vamos a pensar que a mí, mi pareja me fue infiel. ¿Qué pasa? Obviamente yo estaría pues como, vamos a llamarle, dolido, me sentiría traicionado, etc. Bueno, ¿qué pasaría si yo perdiera la memoria y no me acordara del hecho? ¿Cómo vería a la persona? Como si nada. ¿Cómo la vería? Normal. Normal. Normal, ¿no? Sin esa carga, sin ese juicio. Ujú. ¿Sí? Bueno, pues el estado de presencia es algo más o menos parecido. No quedarte sin memoria, pero a eso que experimentas como si vieras a la persona sin todo ese recuerdo. ¿Cómo se oye eso? ¡Wow! Bien. Bueno, Súper bien. esa es la presencia. Entonces, eso es lo que trabajamos en la inteligencia espiritual. Y para eso, obviamente, pues es el proceso de la educación espiritual. Ya no como, si se dan cuenta, esto no es cuestión de magia, esto no es cuestión de cuestiones pues, más metafísicas, por llamarlo así. Es una cuestión de educación para que nosotros podamos tener esta capacidad de vaciarnos, como ahorita lo estamos ejemplificando, ¿sí? Con los vasos, pues ocupamos esta parte de la educación espiritual. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si me llega alguien muy tóxico, por llamarle así que dicen hoy en día, ¿no? Si me llega alguien muy tóxico, ¿sí? Pues no importa, ¿no? ¿Por qué? Esa es la iluminación espiritual. Siempre puedo permanecer vacío. Y hacia allá apuntes esta enseñanza. ¿Sí lo vemos? Sí está. Bueno, ok. Esto es lo que hacía Jesús. Por eso Jesús se hablaba de él, que se relacionaba lo que le llamaban, por decir, la escoria de la sociedad. Delincuentes, leprosos, prostitutas, ¿sí? Porque él tenía la capacidad de recibirlos, ¿sí? Y de amarlos. Recordemos, amar es aceptar incondicionalmente. No solo te voy a aceptar si estás así, ¿sí? O solamente voy a estar si eres blanco y puro, porque bueno, pues quiere decir que eres blanco y puro, dice aquí. ¿Sí? No importa si eres así, o si eres café, no importa. Siempre yo te puedo recibir. Y ahí es donde el mundo se transforma. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir, algo que quieran comentar. Esto es lo que trabajamos aquí, el estado de presencia. Esta es la inteligencia espiritual. La hago así porque, bueno, les digo, me gustan las metáforas, me gustan esta parte didáctica, pero al final eso es lo que trabajamos aquí, la inteligencia espiritual, a través de una educación espiritual que nada tiene que ver con metafísica, con esoterismo. Simplemente es una capacidad que tiene el ser humano, ¿sí? De encontrar eso, ¿sí? Eso que somos, esa divinidad que aquí en este vaso está representado como el espacio, ¿sí? Que lo hace útil, ¿sí? Nosotros podemos servir y ser útiles en este mundo si realmente aprendemos a vaciarnos, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a poder recibir a las personas y ahí es donde las relaciones se transforman. Porque si tú aprendes a recibir a las personas y obviamente que a ti no te afecta, por eso es que una persona consciente, esto es una persona consciente, ¿no? Una persona consciente no puede ser herida. Jamás puede ser herida, porque por muy tóxico que sea el asunto de esta persona, mira, está muy oscuro ahí, hasta muy agrio con el limón, ¿sí? Bueno, aquí el limón no va a caber, pero podemos hacer que quepa, ¿no? Pero bueno, por muy, pues, dañina que sea la persona, no puede hacerte daño, ¿sí? Porque si tú tienes esa capacidad de vaciarte, no puede hacerte daño. Y obviamente una persona consciente tampoco puede hacer daño, porque si está pues vacía, no puede entregar más que recibir, más que amar, ¿sí? Ese es el amor de Jesucristo, que bueno, que es... Aquí no se trata de religión, simplemente yo les he manejado que Jesucristo
porque incluso en el Código Da Vinci dice que toda la historia de Jesucristo no existe, no lo ocupo en una cuestión literal, esta historia de Jesucristo, la ocupo en una cuestión de que nos ayuda a describir, ¿sí?, la inteligencia espiritual a la perfección, ¿no? ¿Sí? No importa qué tan tóxico pueda ser la persona. Mira, aquí no se quiere ir ahí es. Sí, no importa, porque al final, por eso es que se hablaba de que Jesús, les digo, era con quien practicaba este igualitarismo radical. Mira, este sí nos quiere ir. Bueno. ¿Qué pasa, no? Con esta inteligencia espiritual que no. Es un proceso largo, importante, pero que al final... ¿No cabe? Sí, cabe, pero le falta... Estar más abierto. Sí. Ahí va. Entonces, ¿ya ves? Bueno, entonces, no importa qué tan tóxico pueda ser, ¿sí? Y esto es lo que ocupa la humanidad hoy en día, ¿no? Para poder dar un paso en la evolución de la conciencia. Esta nos pusieron esta música. Orquesta. Entonces, bueno, pues si tienen alguna duda de esto de la inteligencia espiritual, les digo, ocupamos esta mecánica porque pues se me hace como más pues didáctico y muy claro que puede quedar. Actualmente estamos en la época de la sanación, de la transformación, pero al final seguimos llenos, ¿sí? Y eso no va a servir. La capacidad que tiene el ser humano realmente es de vaciarse para encontrar esa energía de vida que es como esto, ¿no? Es un pozo sin fondo. Aquí puede llegar cualquier cosa, ¿sí? Como ya vimos hasta con el limón que no quería pasar, pero bueno, ¿sí? Y todo pasa, ¿no? Esta es una capacidad que le llamamos inteligencia espiritual en el ser humano. Ok, bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran, pues, comentar? Bueno, por ejemplo, en lo de vaciarse, en el mundo normal, digámoslo, muchas veces se hablan de las personas vacías que no tienen valores ni principios, que están muy vacías y se utiliza como algo negativo. Ajá. Es lo que se entiende Sí. a primera... De primera Sí. mano, sí. De hecho, cuando te vacías, efectivamente, no te quedas con nada del pasado. Todos tus principios, tus valores, etcétera, no te quedas con nada. Te quedas con lo que requiere el momento presente. ¿Qué es lo que requiere el momento presente? ¿Sí? Porque vamos a pensar que si yo me aferro a que yo soy muy honesto, ¿sí? Yo soy muy honesto. ¿Y qué pasa si un día un amigo, este ejemplo lo tomo de un texto que se llama La República de Platón, donde dice, ¿qué pasa si un día un amigo, ¿sí?, que me prestó su arma, pierde la razón? Se vuelve loco. Y yo, como me aferro a que soy muy honesto, un día me pide su arma, y yo como soy muy honesto, se le entrego. Ahí, el momento presente no va a ser lo mejor que yo le regrese un arma, porque inclusive me puede hacer daño a mí, se puede hacer daño a él o a alguien más. Entonces, ahí no se requiere que yo sea honesto, ¿sí? Lo que se requiere es que yo tenga esta capacidad de darme cuenta qué es lo que ocupamos en ese momento. Y si en ese momento ocupamos una situación de no darle el arma porque sabemos que ya no, su condición psicológica pues no le va a hacer bien, que yo le regrese el arma, pues entonces atiendo al momento presente con lo que requiere, ¿sí? Esa es la importancia de la inteligencia espiritual. Yo ya me vacío de principios y esas cosas que son aprendidas, ¿sí? Se aprenden y quedamos llenos, pero muchas veces, como en este ejemplo, el momento presente me pide otra cosa, ¿sí? Pero si yo no soy capaz de vaciarme de todo eso, es ahí donde el mundo puede ser una locura. Entonces, ¿Y si el momento presente trae un acontecimiento también fuerte y feo? O igual, feo, que yo puedo decir. igual, es lo mismo.
¿sí? Tú lo puedes recibir y aceptar incondicionalmente. Porque tú ya tienes la capacidad de vaciarte. Es que sí, vacío se entiende como algo negativo, pero como lo vemos, y esto lo saben las antiguas tradiciones orientales, te dicen esto precisamente, que el chiste de que algo esté vacío es que pueda ser útil, pueda servir. Los taoístas hablan de que está una rueda, ¿sí? Y están así como los rayos que le llamamos, ¿no? Todos convergen aquí. Pero este espacio es el que va a hacer que esta rueda pueda realmente ayudar como una rueda para un coche, ¿no? Un camión, un carrito. Este espacio vacío. En una casa, ¿sí? El espacio vacío es lo que permite habitarla. Imagínate que tuviéramos este lugar lleno de sillas. No, es el espacio vacío lo que hace útil a las cosas. Y nosotros también tenemos esa dimensión. Y no tiene nada que ver con llenarnos de palabras que si yo soy amor, o que si yo soy luz, que si yo soy el más grande del universo. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto, porque aquí seguimos llenos. Tiene que ver con una capacidad de estar en el mundo, con una capacidad existencial de estar. Por eso Buda le llama nirvana, ¿sí? A lo que encontró, a esta capacidad de vaciarse, porque a él le llama, nirvana significa extinguir. Entonces, aquí es lo que dice, ¿no? Pues llegue lo que llegue, se extingue. No hay nada, ¿no? Se extinguen las pasiones, los deseos, los miedos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, efectivamente, todavía tenemos esta parte de que el vacío como que es malo, pero es una dimensión en nosotros que nos va a ayudar, que tiene que ver con esta dimensión espiritual, que es la que nos va a ayudar para que nosotros, el ser humano, pueda dar el salto en la escala evolutiva, para que realmente es ahí donde puede amar, preocuparse por el otro, amar al prójimo, lo que decía en las enseñanzas, ¿no? Amar al prójimo realmente como a ti, pero es esta capacidad de poder aceptar, recibir, pues amar. ¿Ok? Bueno, ¿algo más preguntas? Todavía nos quedan vasos, así que tenemos... Si no, pues seguimos al siguiente punto.